Saludos. Saludos para ti, Leo. Saludos para Achero, también para Emanuel, para todo el pueblo de Puerto Rico. Estábamos fuera del aire mirando el fenómeno ese atmosférico en la pantalla de la computadora de Emanuel Pacheco y se ve impresionante, William. Y le decía al comienzo del programa a los amigos que nos ven y nos escuchan que vayan tomando medidas sin desesperarse. No es cuestión de salir a comprar 8,000 cajas de agua y almacenar para dentro de 20 años, pero que tomen las medidas, ¿verdad? Y estamos ya en la época pico, William. Este es el Lo, momento. lo mejor es que todo el mundo esté preparado para, para el peor tipo de situación. Estos fenómenos pues son impredecibles, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y el daño que pueden causar, principalmente a nuestro sistema energético, pues ya lo hemos vivido. Así que nuestro pueblo con el tiempo, ¿verdad? Se ha ido preparando para este tipo de situación. Lo importante es que no dejemos para luego esas precauciones familiares que debemos tomar. Eh, Cuando María, y hablábamos también fuera del aire, Irma, no había la tecnología que hay ahora. Por ejemplo, este asunto de baterías con placas solares, ¿verdad? Que tanta utilidad. Te contaba sobre el momento en que logré que hubiese energía en la nevera de mi casa, con 3 muchachos allí, toda la cosa, mi suegra, éramos muchos, y tener agua fría, los alimentos, medicamentos, y hoy tenemos la posibilidad real de tener una tecnología que no teníamos en aquel momento, era sumamente difícil. En efecto, y hoy día el sistema energético se complementa con decenas de miles de residencias y comercios que tienen sistemas fotovoltaicos también ya instalados. Y eso pues le brinda mayor resiliencia a toda la isla porque en momentos críticos, y lo viví, ¿verdad? Como secretario de la gobernación en aquel entonces, las comunidades cooperaban entre sí y las familias ayudaban el uno al otro. Así que eso es importante, que en cada comunidad haya de este tipo de eh, residencias y comercios con sistemas fotovoltaicos, porque a su vez provee para que si hay alguna persona enferma, Ujú. algún paciente diabético que recibe diálisis, entre otros, pues le ayude también. He, vi- Pero también muchas personas también ya tienen generadores y muchos tienen generadores solares también. He visto el esfuerzo por parte del gobierno estatal y de muchos municipios con esto de las baterías para personas de la tercera edad, personas que tienen condiciones, ¿verdad?, médicas y que necesitan ser asistidos por equipo médico. Así que vamos caminando y adecuándonos a nuestra realidad. Vivimos en el Caribe, estamos en el trópico y esta es la avenida, por aquí pasan. Así es, todos los años tenemos el riesgo inminente de un impacto de un huracán y tenemos que estar preparados para ello. No habíamos vivido y experimentado un daño como el ocasionado por el huracán María, pero ¿verdad? Hoy día estamos en mejor posición Sin definitivamente duda. que la que estábamos en aquel entonces. Mira, William, 103 millones de dólares se destina por parte del Departamento de la Familia durante este mes, y la distribución, estaba también señalándola aquí, adultos mayores de 60 años que son beneficiarios hoy del PAN, pues $288, es un dinero adicional este mes. Residentes de Vieques y Culebra, 306, si son mayores de 60 años, 339. Familia de una persona, $255, y familia de 4 personas, $854. Son cantidades sustanciales que resuelven mucho a familias, ¿verdad?, necesitadas, particularmente en el área de alimentos. Se señala que esto es de un sobrante al acabar el año fiscal federal, pues de ahí esa cantidad de dinero. Y no pasa una semana, William, sin que pase revista de la enorme cantidad de recursos federales que llegan a Puerto Rico mensualmente, y la enorme cantidad de dinero que aún no recibimos Eso es por así. ser territorio. Eso es así. Esta distribución, ¿verdad? Viene a ayudar muchísimo a las familias que lo necesitan, principalmente porque en los últimos años a nivel mundial la inflación principalmente en los alimentos Ujú. ha sido grandísima. De hecho, en Puerto Rico y territorio americano es de los lugares donde menos ha tenido un incremento en el precio, Ujú. pero aún así él lo ha tenido. En el caso de
la industria alimentaria también, los agricultores, los supermercados, las distribuidoras, pues tienen también un impacto positivo en la creación de empleo y actividad económica. En el caso del PAN, pues tú sabes que se está impulsando la transición al SNAP, Ajá. que proveería a Puerto Rico alrededor de unos 1.700 millones de dólares adicionales para las personas que necesitan ayuda alimentaria y que podría facilitar el que la transición al empleo, el que muchas personas puedan obtener su empleo y cualificar al mismo tiempo para estos beneficios y al impacto económico que tiene eso de sumar 1.700 millones de dólares anuales Ujú. a nuestra economía, pues definitivamente eso significa más empleos y menos dependencia. Inmensa cantidad de dinero. A propósito, en el periódico El Nuevo Día hay un artículo hoy en la sección de negocios donde se habla, ¿verdad?, de los hospitales que han entrado en etapa crítica de quiebra y entonces destaca de un lado que hay unos hospitales en muy buena condición económica. Entonces, yo miro cuál es la razón que se argumenta para esa deficiencia de esos hospitales que están en quiebra. De una parte se dice que el problema son las aseguradoras. Bueno, pues si son las aseguradoras, debo suponer que para todos los hospitales. Entonces, ¿cómo pueden haber unos con una capacidad económica tan grande? Habrá situaciones con las aseguradoras, pero no me parece a mí que sea el elemento determinante. A las personas que se entrevistan, uno de ellos plantea que hay un nuevo rearreglo de fuerzas en términos de un mercado, porque eso es un mercado, ¿no? Son hospitales, brindan servicios, pero tienen beneficio económico. Y que unos más capaces se van a comer a los más pequeños, que es un elemento del mercado en cualquier situación, ¿verdad? Este, nadie quiere, por lo menos hasta ahora, William, que yo haya visto, que yo haya escuchado, nadie habla de cuál era la operación administrativa de esos hospitales. O sea, yo quisiera saber si hay un elemento ahí. Todos administraron excelentemente bien y por qué unos van a quiebra y otros no. O hay un elemento que probablemente es mayor o determinante de mala administración. Nadie me sabe decir. Bueno, es bastante complejo. Claro, el gobierno está inmerso en un proceso de asistir al hospital a ver cómo hay unas facilidades Ajá. y la idea es que la región a la que sirve y, y lo que compone IMA pues pueda subsistir, porque Sí. nuestro pueblo de cara al futuro necesita Ujú. mantener estas facilidades y la operación de las mismas. Pero, como bien dice, uno pues han tenido mejores administraciones que otros, como en cualquier otro tipo Ujú. de negocio, ¿verdad? Eso es así. De que, de que debe mirarse la implicación que pueda tener eh, la dinámica con las aseguradoras, bueno, habría que verificar si las aseguradoras le debían dinero al hospital Ujú. y si la facturación del hospital era efectivo con respecto a las aseguradoras, porque eso es crítico, ¿verdad? En un Sí. proceso financiero y de administración. Y aparentemente, pues otros hospitales no estaban en tal nivel de gravedad, sino todo lo contrario. Hay una realidad para Puerto Rico, más allá de la quiebra del hospital, porque en, en los estados y en el mundo entero, o sea, un hospital privado se dan quiebra. Eso es un proceso legítimo de los procesos que tienen disponibles, principalmente en Estados Unidos, las empresas. Pero Puerto Rico enfrenta de cara al futuro unos retos mayores que otras jurisdicciones por un sinnúmero de razones. El éxodo, el envejecimiento de la población, eh, la dificultad colonial que impide que nosotros accedamos al doble de lo que recibimos hoy día por concepto, más del doble de lo que recibimos hoy día por concepto de Medicaid, que definitivamente facilitaría que tengamos entonces más Se médicos, argumenta eso en el que artículo. tengamos más facilidades hospitalarias. Así que, ¿verdad? Esa lucha se tiene que seguir dando, pero mientras tanto el gobierno, bueno, lo que puede ayudar al hospital en algunas medidas, pero me parece que las personas que han sido cesanteadas, Ujú. que era la gran preocupación detrás de todo esto, que fueron sobre 2.000 personas, pues estas personas
me parece que no debe pasar mucho tiempo sin que tengan otro empleo. ¿Por qué? Porque hay demanda por servicios de proveedores de servicios médicos de salud en Puerto Rico. Y espero, ¿verdad?, que se logre que se logren reubicar prontamente. Se habla en el artículo de los dineros que no llegan a Puerto Rico, pero no se habla del asunto del estatus. Otra vez, queremos tener los beneficios de un estado, pero sin serlo. Y eso es imposible. Es otra vez, como hemos discutido aquí antes. Que es que no gana el maestro, el policía, el enfermero, el delineante, el albañil, el contratista, como en los Estados Unidos. Bueno, porque no somos Estado. Así O sea, mismo, ¿cómo rayo uno quiere tener las condiciones, exactamente los mismos derechos de los 50 estados, pero sin ser Estado? pues, y es peor que eso, porque a los hospitales se les requiere lo mismo que a un hospital en un estado. Ajá. Es decir, que a nivel federal las regulaciones les aplican Es en igual. igualdad de condiciones. Entonces tienen que cumplir con unos rigores sin tener los ingresos Para similares a los que tienen Claro. entonces en los estados. Claro. Es un trato desigual, discriminatorio, que afecta a final de cuentas a nuestra población y a los pacientes. Y si hay mala administración, William, le pueden dar 1.000 millones de billetes al Claro. hospital y se los van a fututear. Oh, sí, definitivamente. Porque, ¿verdad? Si no examinamos de fondo la administración, pues le podemos dar todos los millones del mundo, ¿verdad? Así es. Y lo van a votar. Porque hay algo que yo no entiendo, que me sigue llegando información de gente que son dueños de hospitales. Su hospital está en quiebra, pero ellos tienen yates de 10 millones de billetes. Eso yo no lo entiendo, William. Eso a mí me tienen que explicar esa matemática. O yo quiero yates también de 10 millones de billetes. Y propiedades bien carotas, bien carotas. Pero el hospital, mi fuente de ingreso, está en quiebra. William, tienen que traerme una ouija para yo entender eso. Pues el gobierno, ¿verdad?, en el proceso de evaluar qué tipo de ayuda ofrece para el sostenimiento de una institución hospitalaria, debe mirar eso. Debe mirarlo. Si las personas responsables de este tipo de deficiencias administrativas, pues propiamente no están en condiciones adversas, pues Sí, porque, el gobierno no debe poner un centavo ahí. Es bien fácil dar cheques sin fondos, esos empleados trabajando todo un mes, los depositan y no tienen fondos en un hospital, pero los dueños de los hospitales votando a todo gender, ¿ves? Entonces, cuando vienes a donde el gobierno, porque lo que sale en la televisión por la tarde y la gente ve es un empleado que dio un trabajo y entonces viene el del hospital y dice, ay, el gobierno porque Luma cobra mucho de luz. Hubo uno que decía que Luma cobra mucho de luz. Bueno, Luma le cobra a lo que es hasta cada hospital. ¿Cómo es que otros no se van a quiebra? Porque, ay, la aseguradora, qué fácil es mandar la culpa por ahí para arriba. Pero abre tus libros a ver si tú administraste esto como es. ¿Cuánto tú te pagabas? ¿Y cuánto tú pagabas allá? O el hospital generaba 50 millones y tú gastabas 62. Mire, vamos a ver, ¿sabes, William? ¿Te acuerdas cuando quebraron empresas en los Estados Unidos y empezaron a darle el bailout? Sí. Eso tiene mucho cuestionamiento, pues dinero público. Y acabamos de pasar también un proceso donde el gobierno federal envió bastante dinero para precisamente instituciones hospitalarias por lo de la pandemia. Ajá. Y hay que ver qué hicieron con ese dinero. Exacto, ¿cómo lo usaron? Si lo usaron responsablemente o si no. Se acerca otro cierre de gobierno, William. Esto ya se ha convertido como un juego. Están esperando a ver si pueden aprobar una medida en el Congreso de los Estados Unidos para darle la patada a la lata otra vez, porque es para enviarlo a noviembre o diciembre y que no haya un cierre ahora en septiembre. Por lo visto, esto se va a mantener así. No veo acuerdo, por lo menos mientras esté la Cámara y el Senado en esa. Recuerda que la Cámara de Representantes Federal está dominada por el Partido Republicano. Y estos procesos que no se dan como en Puerto Rico, que el presupuesto se aprueba anualmente, sino que de tiempo en tiempo, a veces de 3, 6 meses, se aprueban resoluciones para asignar fondos. No van a dejar pasar este tipo de oportunidad porque es lo que le da tangencia y poder al liderato de la Cámara de Representantes republicana. Así que es el momento de ese componente republicano en la Cámara negociar con el Ejecutivo sus propuestas, sus ideas, sus intereses. Y el Ejecutivo lo sabe. O sea que esta dinámica se va a seguir dando.
siempre va a solucionarse porque el efecto de no hacer la asignación más allá de un cierre gubernamental es un colapso institucional y económico de la nación. Y eso no se puede. Eh, Estamos a expensas de eso todo el tiempo. Como tú dices, buscan la manera de resolverlo ya cuando están al filo del Sí, último día, ¿no? Pero otra vez lo que leí hoy es que estamos hablando de moverlo para noviembre o diciembre. Así que justo en la Navidad estarían otra vez en la misma cosa. y Puerto Rico, ¿verdad? Ahí no gana mucho pues, porque no tenemos votos ni en Cámara ni en Senado. Si lo tuviéramos, pues, Somos espectadores en ese ejercicio. lamentablemente. Eh, Hablando de eso, el hijo de Donald Trump publicó en este fin de semana que no se podía votar por Ron DeSantis porque Ron DeSantis apoya la estadía para Puerto Rico y que eso sería enviar dos liberales demócratas puertorriqueños al Senado Federal y que eso es una barbarie y sería destruir el país. Así dijo el Sí, sí, chamaco. sí. Este, quiere decir, William, que ya esto se circunscribe única y exclusivamente. Ya no hay discusiones sobre cultura, idioma, contribución. Es si son demócratas o republicanos. Es que más claro no puede estar. Así mismo es un asunto partidista. Sí, ya. Y la expresión se da precisamente como un ataque primarista. Así es. Recuerda que no están de cara a la elección, están enfocados en el proceso de la primaria, Ujú. donde lo que vota es precisamente la base republicana. Y la base republicana, una de las cosas que tiene, ¿verdad?, como prioridad, es evitar que los demócratas tomen control del Tribunal Supremo, Ujú. porque allí se están dando unas decisiones que para ellos son importantes. Ujú. En el caso de Ron DeSantis, en su momento hizo una expresión, ¿por qué? Porque era candidato a gobernador de la Florida Ujú. y, y su expresión a favor de la estadidad logró obtener la mayoría entonces del voto puertorriqueño en la Florida. Ujú. O sea que estas determinaciones se han circunscrito a una conveniencia política estrictamente. Los políticos responden a los electores. Sí, y si fuera a la inversa, vería entonces a los republicanos abogando porque Puerto Rico fuera Exactamente. estado y a los demócratas rechazando. En caso de los últimos estados que se admitieron, pues había un balance porque estaba Hawái y estaba Alaska. Alaska y pues se entendía que Uno para ti y uno para mí. uno iba a ser demócrata y el otro republicano. Y digo, ok, esta admisión va a ser neutral. Eh, ¿Qué pasa? Ciertamente ya esto pone a Puerto Rico en tercera base para Sí, anotar la así es, admisión. así es. Es cuestión de que se alineen los planetas y llegue el momento donde estén los votos. Eh, de inmediato, pues el ala republicana domina la Cámara Ujú. y ciertamente pues van a Por torpedear. no mucho, pero la domina. Claro. Esto no significa que los republicanos para siempre van a pensar de la misma manera con esta impresión. Aquí hay muchos factores. Esto no era así antes de Donald Trump. Ujú. Esto surge luego de Donald Trump y de la idea de él de profesar de que Puerto Rico sería un estado demócrata. Pero la realidad es que en los últimos años hemos tenido una comisionada residente republicana, antes de ella un gobernador republicano y ex comisionado residente republicano. En nuestra sociedad hay, me parece, un balance bastante Por ahí grande. puede estar la clave, William. Yo creo que el mayor reto, en mi opinión, que tiene el movimiento estadista es romper ese impasse. Y romperlo no quiere decir unanimidad. Lo que basta es mayoría en cada cuerpo legislativo y obviamente de la dirección de las cámaras, porque son los que permiten que un proyecto baje a ser votado en el hemiciclo. Así que ya teniendo los demócratas en su inmensa mayoría, hay que buscar una masa crítica republicana. No es todos los republicanos, No, es no una lo es. masa crítica de ellos que permita ese pase en Cámara y Senado. Sí, sí. Y no lo es, definitivamente. Y me parece que Puerto Rico como pueblo, en términos generales, no, o sea, hay muchísima, una gran porción de la población que se alinea con los principios del Partido Republicano. Lo que pasa es que la figura de Donald Trump repele a mucho del electorado puertorriqueño por su trato hacia Puerto Rico y precisamente por este tipo de expresiones. En la medida en que se explica
esa composición que sería republicana en Puerto Rico, que a mi juicio, yo lo veo como el partido PNP y Popular históricos, ¿no? Que se alternaban en el poder. Hay tantos republicanos como demócratas en Puerto Rico. Yo no me atrevería a asegurar que hay una mayoría contundente de un lado ni de otro. Y creo que esa es la explicación que de alguna manera hay que articular con esos sectores de poder. Sí, ¿verdad? En su momento, si se diera este tipo de cosas, ellos harán sus encuestas y eso. Y claro, tomarán determinaciones principalmente, como hemos visto, basadas en criterios de probabilidad política. Pero lo que sí tú no vas a ver es, por ejemplo, un partido republicano dándole apertura a la conversión de Washington, D.C. como estado, porque allí el 80% vota demócrata. Y porque allí no son los partidos aquí, allí votan demócratas o republicanos. Y allí, históricamente, 80% vota demócrata. Así que los republicanos eso no lo van a, bajo ninguna circunstancia, a permitir. Las encuestas nacionales indican, las más recientes, que el 80% de los demócratas ve bien que Puerto Rico sea Estado y el 50% aproximadamente de los republicanos ve bien que Puerto Rico sea Estado. O sea, aún dentro del Partido Republicano, la población Sí, los electores. general entiende que sí, que Puerto Rico debería ser admitido como Estado, porque no lo ven desde el crisol Sí. de qué partido saldría favorecido a finales. Lo ven como un asunto de derechos civiles. Eso si son ciudadanos americanos, pues tienen que ser Estado. Eso es Punto. así. Eso es así. Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, William Villafañe viene con su recomendación de almuerzo. ¿Qué almorzamos? Bueno, como este fin de semana era el Festival Joyero en Maunabo, pues primero una arepita rellena de carrucho y un arroz con jueyes y habichuelas. Rayo, pues, eso tiene fósforo como loco, William. Bueno. Eso tiene fósforo como, después uno trepa por las paredes, ¿verdad? Que el fósforo ese. Mira, Emanuel. ¿Escuchaste esa recomendación que tenemos ahí cómo es? Repite eso otra vez. ¿La arepita? La arepita de coco. La arepita de coco. Sí, ¿Qué? la arepita de coco con carrucho adentro y ensalada de carrucho. Y el arroz con jueyes y habichuelas. Mira eso. Mi hermano. ¿Y qué hacemos después? Ahí está. Le voy a añadir un complemento ahí. Dale. Mete ese arroz con jueyes. Ajá. ¿Verdad que sí? Meter una bichuelita con patitas. Le añadimos la bicholita, le añadimos las patitas. Y se asoma Marquito por ahí, asoma el cuello ahí como una jicotea. Mira, es que eso está tremendo. Mire, tremendo almuerzo. Oye, da esa recomendación de almuerzo y no sé por qué yo pienso en Fajardo. Sí. Siempre relaciono arepa y toda esa cosa con Fajardo. Fajardo, Ceiba, Naguabo. Sí, todo ese litoral. Sí. De verdad que sí. Hace tiempo no como unas arepitas. Piñones. Piñones también piñones un clásico. María, Destapa otra vez. Ahí está. Con una no fue suficiente. Ahorita Emanuel hablaba sobre la cosa esta diamantada, qué sé yo, el carril ese que abrieron en Gurabo. ¿Tú recuerdas que cuando se inauguró eso había muchísimos comentarios en las redes que la gente que se iba a matar todos ahí, como si aquí la gente no leyera? Yo me maravillo de cómo hay sectores de opinión pública que viven todos los días diciendo que todo es un desastre y que todo se va a acabar. Sí. Eso, ¿verdad? Es que pasa mucho. No importa lo que se inaugure, no importa lo que se intente hacer, es que no podemos, es que eso va a salir mal, es que la gente se va a tropezar ahí. Que yo sepa, a lo mejor ha ocurrido algo, pero que yo sepa, no ha habido ningún problema con eso. No ha habido. La ignorancia es atrevida. Y el resultado ha sido precisamente la agilización del tráfico en el área. Aquello era una intersección de mucho tráfico y mucho tapón. Y esto ha facilitado el flujo vehicular y todo el mundo ha entendido muy bien las direcciones y todo el mundo ha fluido bien porque no ha habido como tal accidentes que lamentar. Allí visité el lugar junto al gobernador. Allí estuvieron también alcaldes de la zona que agradeciendo precisamente la baja en el tiempo de espera de la gente por los tapones que se estaban formando allí. Resultó y cumplió con las expectativas en términos de alivio del tráfico. Totalmente. Pues aquello duró como semana y media o 2 semanas, que todo el mundo hablando de la cosa esa diamantada ahí,
Y que si el tráfico, que si se van a tener accidentes, que si la gente no va a saber por dónde entrar. Yo, pero cualquiera diría que nosotros somos una masa de pájaros aquí que no sabemos seguir ninguna instrucción. Sí, sí, aquello está bien señalizado y es bien fácil de transitar por allí. Transité y no ha habido ningún tipo de William, problema. te invito a que en las próximas 2 semanas, una libretita y un bolígrafo, o aquí anotando, cualquier iniciativa y busca los titulares de los medios. Puede ser radio, televisión, prensa escrita. Vas a ver que siempre es negativo. Sí, Alguien propone algo, eso no se puede. No se debe hacer de esa manera. Vamos a quedar mal. O sea, es una predisposición a la negatividad por parte de sectores de opinión pública que uno dice, pero ¿y cómo es posible? ¿Serán así en su vida privada? sí, sí. Pero ¿verdad? En el servicio público hay que aprender que eso siempre va a suceder, principalmente si eres PNP y estadista. Y claro, hay que comunicar mucho, darle la información al pueblo para obtener respaldo a las políticas públicas que se implementan. Y nada, quedarán como politiqueros, quedarán como mentirosos, porque al final y a la postre lo que importa es el resultado, ¿verdad? Y que sea de beneficio para nuestro pueblo. Hablando de comunicación, te voy a hablar de alguien que comunica mucho y comunica insultos como loco también. Se trata de Rafael Tatito Hernández, nuestro presidente de la Cámara de Representantes, que le da una entrevista al periódico Metro y dice lo siguiente sobre un correligionario de partido, ex gobernador de Puerto Rico. Se trata de Tatito hablando sobre Alejandro García Padilla y dice, porque él fue mediocre y no pudo hacer el trabajo. Dice Tatito hoy en la prensa sobre Alejandro. Destruyó el autogobierno de Puerto Rico, que era algo que se defendía con buen gobierno, con hacer las cosas bien. ¿Por qué este ataque? Porque identifica en ese mismo artículo que la culpa de lo que ocurrió con Jesús Manuel Ortiz es precisamente que, y esto lo digo yo, no lo dice él de esa manera, Alejandro maneja a Jesús Manuel como si fuera un títere, una marioneta, y que Toñito Cruz de igual manera, que no había por qué tener esa controversia porque él va a aspirar a Dorado, lo sabe todo el mundo y que hace más de un año dice él allí en la Cámara y el otro aspira a otra cosa, no tiene por qué tener esa situación. O sea, abre Tatito nuevamente la discusión de insultos, porque, ¿verdad? Esto es un insulto a decirle mediocre. Yo podría querer esto de alguien del PNP o de otro partido, ¿verdad? Porque la adversidad política, pero de un correligionario que preside un cuerpo, hablar de esa manera tan despectiva de Alejandro, pues yo creo que Tatito quiere que el Partido Popular pierda. La realidad es que lo hemos hablado en el programa, ese partido no tiene cohesión filosófica. Es un conglomerado de gente que piensa totalmente diferente y que no tienen simpatías más allá de que unos responden porque tienen un contrato con el otro o por una amistad que tengan del pasado. Y el resultado de eso es lo que estamos viendo, que todo el mundo ala para su lado, se atacan entre ellos y que a final de cuentas, si te fijas, son como 5 o 6 tribus dentro de esa colectividad. Esto pues, espanta a la gente y porque ante la falta de una visión ideológica, pues no llama a nadie, ¿verdad?, a votar por ese partido. En el caso del presidente de la Cámara, pues lo que ha visto es eso, que desde el día 1 pues tiene unas contrapartes dentro del partido, producto de lo que acabo de decir, y, y él no se va a quedar callado, es una persona que arremete y lo está haciendo, lo has visto con el alcalde de Dorado y ahora va a retarlo para la posición de alcalde. Eso va a ser otra guerra termonuclear. Sin duda, allí en Iguillar, allí Así se harán pedazos en algunos de los barrios de Dorado. A mí me llama la atención porque de manera colateral le está dando un golpe a su propio presidente de partido, porque lo que está diciendo es que Jesús Manuel es como si fuera un títere, un monigote, que el otro lo maneja. Y eso es una manera colateral de darle un golpe. Por otra parte dice que es de su confianza y que lo tiene presidiendo, pero por otra dice que es un tonto, que el otro lo maneja, que no tiene criterio propio. Y eso es otro insulto al presidente de su colectividad. Yo sé que tú has insistido mucho en eso, en este programa, ya por bastante tiempo, que no ves
un hilo conductor, no ves liderato, ves un partido de muchas tribus, de muchos, como si fueran etnias, y cada cual dispuesta a exterminar la otra. No hay nadie que tenga sentido de dirección, William. No hay ni un solo alcalde que hable en ese partido y que todo el mundo al menos respete. No, no lo hay, no lo hay. No, no lo hay. Digo, podrán respetarlo, pero que le sigan, ¿no? Porque es que todo el mundo ahí piensa distinto. Todo el mundo. Bueno, haz el experimento a ver qué piensa cada uno de lo que es el ELA y de lo que debería ser el alegado ELA. Para empezar. Para empezar. No vas a encontrar dos que te digan lo mismo. Es verdad. Es verdad. No Es verdad. No hay dos. O sea que, y eso era lo único que realmente le daba razón de ser, si es que en algún momento lo tuvo, a esa organización política, que para completar, pues se alejó muchísimo de lo que en esencia, en el principio, fue lo que le dio vida. Ustedes tienen sesión esta semana, ¿no? Hoy tenemos sesión, sí. Algo. No, en agenda por lo menos no Nada. hay. Pero la semana pasada no estaba en agenda lo de el aumento de los salarios de los jueces. Ajá. Y se incluyó. Así que estamos pendientes a ver si Esa hay algo medida que se supone que se se atienda aprobó hoy. ya en se el aprobó. Senado, Okay. pasa ahora a la Cámara. En el caso de los nombramientos, hasta el momento no hemos sido convocados a la comisión de nombramientos para atender ninguno. Estaba convocada para el pasado lunes. La secretaria de Educación Se suspendió. suspendió. Nunca se supo por y qué no se ha vuelto, la suspensión, no. William. No. Y yo espero que no tenga que ver absolutamente nada con la ola de calor. Bueno, Ángel Matos dijo, aunque él no tiene vela en ese entierro, él está en la Cámara, pero dijo que hasta tanto la secretaria designada no resuelva el problema de el problema de calor en cada salón de clase, no se debe confirmar. Una barbaridad. Yo no sabía ni, cuando llegué al programa esta mañana, no sabía ni cómo describir eso, que no fueran a votarme del programa. Es una barbaridad. La realidad es que sí, mira, son asuntos que se atienden, pero esto bajo ninguna circunstancia. Lo primero es que sí se podrán tomar algún tipo de medidas como ella ha anunciado que estará tomando para minimizar, ¿verdad?, el impacto de la ola de calor. Y eso, ¿verdad?, lo trabajarán. Ella necesita ahí el insumo de expertos en este asunto. Pero lo que estamos confirmando aquí es el secretario de Educación, que fue nominada hace apenas algunas semanas atrás. Y se trata aquí de un factor novel dentro de la dinámica de la administración de las escuelas en Puerto Rico. Sí. Y ellos pretenden que de la noche a la mañana, ellos que sí llevan tiempo en posiciones legislativas, etcétera, y nunca previeron esa posibilidad, pues ahora de la noche a la mañana quieren que la nominada recientemente, pues qué sé yo, le ponga un techo a Puerto Rico y evite que el sol penetre a nuestra atmósfera. Eso da risa. Sí. Da risa. Se podrán tomar medidas de mitigación, pero aquí hay proyectos a largo plazo que hay que trabajar con respecto a lo que es el cambio climático y al calentamiento global y a lo que pueda suceder, pero no es algo que de la noche a la mañana se pueda solucionar. El gobernador vetó una medida que llegó a él donde se permitía que se sacaran el dinero de las cuentas giras para la compra de placas solares y vehículos eléctricos. Él plantea que es muy peligroso abrir esa puerta, ¿verdad? Porque se supone que la gira es un ahorro para una etapa, ¿verdad?, de tu vida donde lo necesitas. A mí me llamó la atención porque pienso igual que el gobernador con relación a esa medida. Yo compro unas placas solares y vendo la casa y mi retiro. O sea, y no es que no sea importante las placas, pero debería haber unos mecanismos distintos que no sea eso. Y una vez tú abres esa puerta, pues por ahí va a venir cada legislador a decir que cada cosa es importante. Entonces, el principio rector de la IRA, que es tener ese dinero para ¿verdad?, para tu retiro, para la vejez, pues entonces se destruye. ¿Cómo tú ves esta medida? Bueno, mira, la medida no es mala. Ajá. Pero entiendo la posición del gobernador, más allá, ¿verdad?, del propósito de la gira, es las circunstancias actuales.
las circunstancias actuales, y basta con mirar los niveles de depósito Ujú. en cooperativas y en cuentas bancarias, ha experimentado unos incrementos sustanciales durante los últimos 2 años. O Ajá. sea que los depósitos no en cuentas giras, los depósitos en el resto de cuentas ordinarias, Ajá. ha incrementado dramáticamente. O sea que el flujo de dinero en Puerto Rico durante ese espacio de tiempo ha incrementado. Por lo tanto, el acceso quizás a una cuenta IRA pues no resulta tan necesario en este momento. Quizás en una circunstancia diferente, pues sí. En el caso de el análisis, ¿verdad? También lo haría con Sí. respecto a las cuentas IRA, que la cuenta IRA, la idea es que acumule unos intereses a través de los años, unos ingresos por intereses a través de los años, y pues ese dinero guardado pues pueda utilizarlo en el futuro Ujú. para sus necesidades. Tenemos que ver también la inversión en sistemas solares como una medida también de ahorro, porque cuando uno saca en dólares y centavos, a final de cuentas, ¿verdad? Haciendo un buen negocio, Sí. puede resultar en una inversión Ujú. que a largo plazo provea para que la persona no tenga un costo energético tan alto y además le brinda resiliencia, y sabemos que la población de adultos mayores es la más necesitada en cuanto a eso. Ujú. Así que no es mala medida, mi invitación sería a que las partes se sienten y busquen un punto medio y que sean un poco más creativos a ver de qué otra manera podemos entonces suplir sin que se afecten los depósitos ya en cuentas Por giras. eso, a eso yo iría. ¿Qué mecanismos hay para que esa, ¿verdad? Porque quien tiene una cuenta de IRA es porque trabaja. Yo iría más por la parte de incentivos contributivos, ¿verdad? Eh, buscar que la persona que invierta en eso, pues en sus siguientes planillas, pues pueda tener algún tipo El de crédito, algún tipo La de diferencia deducción. ahí es que el que tiene una merma en recaudo es el Estado, mientras Sí, que en esta otra alternativa es dinero privado sí, el que se sí, sí, invierte. sí. Digo, y el Estado deja de recibir un dinero porque se paga una penalidad por uno sacar la IRA antes de tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, no es que no puedan usar la IRA para eso, uno puede romper su IRA, lo que pasa es que tienen que pagarle al Estado el 20%, creo. Sí, y el Estado, ¿verdad? Tiene que invertir en ello por muchas razones, no solamente por el hecho de que, eh, ¿verdad? Es ecológicamente provechoso para el medio ambiente y Puerto Rico, sino también porque eh, la demanda de la electricidad en Puerto Rico se ha estado consistentemente incrementando en los últimos años Mm. por el nivel de productividad. Entonces es necesario proveer mayor oferta, es decir, mayor generación. Ajá. Cuando una persona pone sistema solar y sigue conectado y entra al programa de medición neta, Mm. está brindando electricidad Así es. supletoria a lo que es la generación total. Ujú. Así que bienvenida sea y de manera económica, barata a la autoridad. Eh, 6 mujeres, William, Sí. en el transcurso de una semana asesinadas. Hubo un momento que era en menos de 24 horas, otra y otra y otra. Eh, y uno ve esto, ¿verdad? Y cuando uno piensa, bueno, pues quizás ya se va a reducir, pues no, eso está muy vivo allá afuera en nuestra sociedad, muy vivo, muy latente. Y otras van a morir por ley de probabilidad, dentro de una semana, unos días, un mes, qué sé yo. Esta tragedia en todas las edades, un individuo, por lo menos esa es la información que se da hasta hoy, un individuo de 67 años se enamora a lo loco, como decimos en la calle, a lo adivino, de una joven de 30 años. Y como no era correspondido, ¿verdad? En su criterio, va al negocio donde ella trabaja y la mata. Le pega un tiro, punto, y se acabó. Va a su casa luego el individuo y sin bajarse de su auto se pega un tiro él. Ay, yo no sé, ¿verdad? Uno pierde la noción de cómo explicarse esto. Estaba mal de la cabeza, una persona de una condición mental. No tiene que ver con eso y es sencillamente esta cosa de que es mía o de nadie. Uno no sabe ni qué hacer porque se habla de educación, William. Esa gente no viven en taparrabo. Tenían educación, tienen formación, escuchan programas y ven televisión donde todos los días se dice esto y aún así lo hacen. Sí, pero
esa orientación y educación compite también con difusión de que la otra persona te pertenece. O sea, de difusión de un mensaje donde amor es igual a propiedad. Ujú. Y, y lo escuchamos en la música, en Todo el muchos tiempo. géneros. Todo el tiempo. Y, pero hay que observar por qué en el caso de Puerto Rico es una mayor incidencia que la mayoría de las jurisdicciones. Ese es el caso. Ese es el caso, lamentablemente. Entonces, eh, tenemos que comenzar con las nuevas generaciones. Hay que atender, ¿verdad?, toda la población, pero tenemos que comenzar con las nuevas generaciones para asegurar de que ese no sea el Puerto Rico del mañana. Tenemos que bregar con la situación hoy, pero estamos viendo que la cárcel no se convierte en persuasivo. No disuade, no. No. Eh, y no les disuade ni quitarse la propia vida. Tampoco. Entonces, hay un sentimiento de desprecio a la vida, de menosprecio a la vida. Y eso, ¿verdad? Yo presento un proyecto curricular para el Departamento de Educación que es precisamente para ir tocando todos los riesgos de devaluación humana. Y eso implica lo básico, que es el aprender a valorar la vida en todos los aspectos. Y que esa línea no se cruza. Fíjate, William, cómo independientemente de la edad y la generación, porque te hablo de ese hombre de 67 años, pero en el área oeste, una joven teme que su compañero la vaya a matar, por lo menos esa es la información Sí. que da la policía, supuestamente él viene armado, y ella pues lo sorprende a él, lo mata. Sí. Ambos de 22 años, o sea, son dos nenes, podrían ser mis hijos tienen esas edades mayores. Y tú dices, pero si esas dos criaturas apenas hace unos años eran bebés y ya se están matando el uno al otro. Y entonces en el otro caso uno con 67 años, ese me lleva a mí casi 6 años más que yo estoy a punto de cumplir 61, entonces tú dices, ese se crió en la misma sociedad que yo me crié, con las mismas, ¿verdad? Escuchamos lo mismo y vimos lo mismo en televisión y el mismo sistema. ¿Por qué él recurre a eso? ¿Ves? De verdad que es un tema, es difícil y escalofriante, porque uno sabe que ahora mismo en qué sé yo cuántos hogares estamos expuestos a que otro macho más mate a su compañero o a su esposa. Eso no debería estar ocurriendo y tenemos, ¿verdad?, no solamente a nivel legislativo, a nivel político, sino como sociedad mirar qué es lo que está pasando en Puerto Rico, que esa incidencia es tan recurrente. No debe ser, no debe ser. Quería, antes de terminar el programa, quería agradecer al gobernador por la firma de la Ley 85-2023, que es la ley que provee para el establecimiento de la Reserva de Celadores de Puerto Rico. Ya es ley. Se convirtió en ley. Y ¿verdad? Espero que para los próximos años pues tengamos ya esa reserva y se pueda activar cuando ocurra algún tipo de emergencia. Ahora corresponde orientar a los celadores, principalmente celadores que pasaron a trabajar a agencias del gobierno hace 2 años para que puedan readiestrarse y poder entrar a esa reserva. Te felicito, es tu proyecto, sé que perseveraste mucho porque se dio para adelante y para atrás con 1000 cuestionamientos y 1000 cosas, pero es una medida de importancia y procura seguridad para nuestro pueblo, particularmente en áreas de emergencia. William, agradecido. Siempre a la orden. Hasta el próximo martes, cuídese mucho. Bendiciones a todos. Bueno,